Bueno, y continuamos con Carlos Sánchez Berzaín. Estábamos hablando de la política exterior de Estados Unidos. Hablamos en el corte que el presidente Donald Trump la cambió, que no se trata de un capricho de él, Bueno, el tema de el tema Venezuela. es el siguiente. A ver, el que está haciendo realmente las cosas en serio contra las dictaduras es Estados Unidos. Y eso porque cuando cambia el presidente a los pocos meses de tomar el poder, aquí precisamente en Miami cambia la política exterior. Una política exterior que estaba marcada por un acercamiento hacia Cuba, la apertura de relaciones, una tolerancia y el reconocimiento de que Cuba era el líder de América Latina. Eso cambia porque el nuevo presidente dice que Estados Unidos es la democracia más importante del mundo, lo es, que está fundada en principios y valores que son la libertad, los derechos humanos, la propiedad privada, el emprendimiento, el libre mercado, y que hay gente que ataca eso y que está muy cerca y señala directamente a Venezuela y Cuba. Lo que pasa con la administración Trump es que en el primer año de su gestión el secretario Tillerson no ejecuta esa nueva política. Solamente cuando Trump cambia a Tillerson y entra en gestión el secretario Pompeo se ve una acción y se ve un cambio que empieza por señalar las acciones criminales de esas dictaduras, imponer sanciones, pero además pedirle a los gobiernos democráticos del mundo, América Latina, Europa, que tomen parte en el asunto. Y eso lleva adelante que Canadá, que se forme el Grupo de Lima, que la propia Unión Europea, que España, que durante décadas ha sido una especie, ha ejercido una especie, no ajena, ha respaldado a Cuba, la mayor inversión que tiene la dictadura cubana es española, sí, eso es conocido como el celestinaje comercial de España. Y ahorita se están viendo bastante afectados después de las últimas y que sanciones. hicieron grandes negocios de venderle cosas a Chávez y todo, hayan tomado una posición que está más con los principios de la España democrática, por ejemplo, y lo mismo Francia, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Ese cambio de política exterior ha llevado muy rápidamente a la cabeza, al cerebro de esta organización criminal que es Cuba, a un periodo especial. El Brasil les ha cortado el tráfico de médicos esclavos, que es un crimen transnacional sancionado por la Convención de Palermo. Le ha cortado el Brasil todo el sistema de créditos y subsidios que recibía Cuba, miles de millones de dólares del gobierno de Lula y de Rousseff, del Partido de los Trabajadores, y eso ha sido anunciado como gran parte del ahorro que hoy día ha impulsado el crecimiento económico que tiene el Brasil. Estados Unidos ha ampliado y ha puesto en aplicación completa la ley Helms-Burton. El tema inclusive del turismo a la dictadura cubana se ha visto afectado. ¿Qué le queda a la isla? Bueno, no le queda nada. Se ha interrumpido el envío de petróleo de Venezuela a Cuba y Cuba ha salido hace pocos días a decir a Rusia que le ayude con cobertura militar para que pueda transportar el petróleo. ¿Y qué ha contestado Rusia? No, vamos a ayudar de otra manera. Entonces, las cosas han cambiado de verdad y aquí las dictaduras criminales están en un periodo de verdadera angustia y de verdadera extinción. ¿Cómo interpretas las últimas palabras de Elliot Abrams, que justamente habla de más sanciones hacia Cuba y poner la mira hacia Rusia, porque están allí manteniendo la dictadura es en lo Venezuela? que tienen que hacer. A ver, yo le digo, como algo, usted vive en un barrio muy tranquilo, pero tiene un par de ladrones que se han instalado en la esquina y que amenazan al barrio entero, amenazan a los vecinos, amenazan a su familia, venden drogas, roban, asaltan, violan. Usted tiene que tomar alguna acción con esa gente para que salga del barrio, y de eso se trata. América, que es la América grande, el hemisferio, está amenazada por un grupo de criminales liderados desde Cuba, 60 años, pero desde hace 20 años aliados y dueños de Venezuela, dueños de Nicaragua y de Bolivia y fueron dueños del Ecuador, etcétera, que amenazan la estabilidad de toda la región. Pero ahora entendemos que el líder, el cerebro de todo esto es Cuba, pero también Siempre el narcotráfico es quien le da también oxígeno a gobiernos pero o mire, a Cuba regímenes practica como Venezuela. narcotráfico desde la década de los 70 Claro, pero y los Estados 80. Unidos va en contra Cuba. ¿Cómo luchar también contra el narcotráfico, que está en todos lados? Bueno, es que estos gobiernos son narcoestados, o sea, usted no me puede pedir que estamos hablando de la causa, tocar uno de los efectos. Los gobiernos de las dictaduras del castrochavismo, entre los crímenes que cometen, violan los derechos humanos, oprimen a los pueblos, practican y alientan el narcotráfico, porque el discurso de Fidel Castro y del Che Guevara en los 60 era hay que inundar Estados Unidos de droga
porque es para derrotar la juventud del imperialismo. Hoy día Evo Morales en las Naciones Unidas, el 2016, ha dicho que la lucha contra el narcotráfico es el instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Sí. O sea, lo mismo que decía Fidel Castro, o sea, siempre para el castrismo, hoy día para el castrochavismo, el narcotráfico ha sido un instrumento de lucha contra el imperialismo y es un crimen. Lo mismo que el terrorismo. ¿Acaso no han montado guerrillas en toda América y en el África? ¿Acaso no han hecho secuestros? ¿Acaso no son los soportes y los instructores de las FARC y del ELN? ¿No eran los soportes del Sendero Luminoso y del MRTA en el Perú? Tenemos, Carlos, que entender que la ayuda o la salida de todo esto va a venir desde la política exterior de Estados Unidos, grandes potencias, o qué tienen que hacer los líderes de cada región. Por ejemplo, Juan Guaidó en este momento Las en dos Venezuela. cosas. La comunidad internacional está cumpliendo su papel, pero yo le tengo que decir con toda sinceridad que están fallando los liderazgos nacionales. Yo creo que el liderazgo venezolano acusa una falla tremenda. ¿En dónde? Una falla en lo que es, por ejemplo, ya lo hemos comentado varias veces, la agenda de la transición. Juan Guaidó sigue preso de un gobierno de asamblea, ha empezado a nombrar autoridades, ha puesto en marcha la aplicación del TIAR 8 meses después de tomar el gobierno. O sea, ahí hay una demora que representa un plazo vital para que las dictaduras contraataquen. Yo creo que al presidente Duque de Colombia le falta señalar el monstruo completo. Ha ido a las Naciones Unidas y ha dicho, esta es Venezuela con las FARC. ¿Y dónde queda Cuba? Hay que señalar al titeretero, no solamente a los operadores. En el tema de Ecuador veo la cosa muy bien, un gobierno que reacciona con toda la comunidad política democrática. Hoy día en el Ecuador hay gobierno y oposición, pero todos están alineados contra el ataque de tratar de reponer una dictadura castrochavista defendiendo su democracia. Habrá tiempo después para diferencias en democracia porque así funciona. En el Perú hay una sociedad que pese a la alta popularidad del cierre del Congreso y hay una prensa libre que están reclamando. Si la Argentina decide por Alberto Fernández, va a quedar en quiebra de nuevo y no va a tener de nuevo Chávez que les regale dinero para salir de los pagos al Banco Mundial y a los acreedores externos. Y en Bolivia hay una sociedad civil creciente que está señalando a los opositores funcionales a la dictadura, que le están haciendo el juego al dictador, porque el liderazgo político y el liderazgo partidario en Bolivia está fallando y va a ser reemplazado por sectores cívicos y por la resistencia civil. En Nicaragua, ni qué le digo, el pueblo lucha todos los días pese a los cientos de presos políticos y a los cientos de asesinatos que ha cometido Ortega, y la lucha sigue. Entonces, yo creo que en esa ecuación de la presión externa, que se tiene que fortalecer y tiene que ser más decidida, América Latina tiene que usar el TIAR que ya está aplicado, pero tiene que usarlo bien. Ya lo han aceptado, ahora ejecútenlo. O sea, una intervención militar. No estoy hablando de una intervención, pero hay que empezar a ver las sanciones. Hace 2 o 3 semanas que han dicho, ok, está aprobado, es un acto de agresión. ¿Cómo debería materializarse? Bueno, empiecen a hacer lo mismo que hacen Canadá, Europa y Estados Unidos, empiecen a dejar de tener relaciones comerciales con el gobierno de Maduro, retiren las embajadas, retiren las oficinas comerciales, no manden ni reciban comercio con Maduro porque es un gobierno criminal. Es como si en el tiempo de la colonia usted hubiera mantenido relación con los piratas y no con la corona española o la corona portuguesa. O sea, hay que empezar a separar las cosas. Y yo creo que eso va a suceder y los liderazgos locales tienen que estar más cerca del pueblo. El liderazgo venezolano tiene que dejar de pensar en la próxima elección y tiene que pensar en que primero hay que derrotar al usurpador y después hay que discutir quién se queda con el poder. La disputa interna dentro de la estructura de oposición venezolana es demasiado grande, lo que uno ve en las redes. En este momento lo que está atravesando Venezuela es para que justamente se dé esa empatía entre todos los partidos que hacen oposición en Venezuela, o tiene que tomar la voz un solo líder, que en este caso podría ser Juan Guaidó. Lo que quieran los venezolanos, pero de una vez, por favor, unidad, estrategia y acción. ¿Se puede hablar de tiempo en todos estos procesos? Bueno, estamos atrasados. Guaidó está 9 meses en el gobierno, estamos en el mes de octubre y ha hecho algunas cosas, pero pudo haber hecho más. El problema es que la gente ve desde afuera, y esto hay que verlo en las redes,
una disputa interna dentro de lo que es la MUD, entre el partido de Guaidó, el partido de los copeanos, los adecos, los no sé quiénes y los no sé cuántos, que en esa disputa interna están desgastándose y ocupan el tiempo para pelear entre ellos y no para pelear contra el usurpador. Cuando uno le pregunta a cualquier persona que apoya la gestión del presidente Juan Guaidó, dicen que esto es un momento inédito en Venezuela, que no hay un libro, un manual, nada escrito de cómo actuar y que han tenido que como comerse el elefante por pedacitos cada día y por eso no es una demora, sino es algo que no estaba en la historia. El que le ha contestado eso le está dando un pretexto. El manual es la Constitución. Sé qué dice la Constitución de Venezuela. Dice que el presidente ejerce el poder de presidente con un gobierno. Lo primero que tiene que hacer el presidente es nombrar un vicepresidente y un gabinete de ministros. ¿Dónde están? O sea, no es manual, es la Constitución. El presidente tiene 3 funciones en Venezuela. Es el jefe del Estado y de gobierno, es el jefe de las relaciones internacionales y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el capitán general. ¿Dónde está? O sea, ese es el manual. Ahora, a mí la explicación que me han dado es que no puede ejercer eso porque pueden haber represalias, porque no hay control, porque no sé qué. Esa ya es otra cosa. Pero el manual está escrito. ¿Podríamos perder la oportunidad en Venezuela de salir de la dictadura? Espero que no. Yo creo que los ojos del mundo están todavía en Venezuela, pero yo diría que hoy día en octubre, que estamos hablando, el interés de la comunidad y por la acción de contraataque del propio castrochavismo ha disminuido un poco, ¿no? Ustedes mismos lo sienten, nosotros lo sentimos. Antes era liberar a las Américas de las dictaduras del castrochavismo a través de Venezuela. Hoy día ya se ve que el ojo está puesto en Cuba, porque Cuba había sido el dueño de Venezuela y Venezuela no tiene, el gobierno de Guaidó, la capacidad de denunciar que Venezuela es un país ocupado por Cuba y de pedir en las Naciones Unidas y en la OEA, por ejemplo, que Cuba retire sus fuerzas de ocupación. ¿Dónde está ese pedido? Podemos insistir en eso y de repente sucede como el TIAR, que después de 7 u 8 meses terminan pidiendo la aplicación cuando todo el mundo y las redes sociales lo pedían, artículos, comunicados, bueno, sucedió. Ahora tenemos que empezarle a pedir al gobierno de Guaidó, al presidente Guaidó, que denuncie a Cuba en las Naciones Unidas y en la OEA que Cuba ocupa a Venezuela y que tiene que retirar sus fuerzas de ocupación. ¿Qué tal? Podemos seguir con eso, pero se hace lo que se puede. Yo creo que hay que respaldar infinitamente a Guaidó, pero el respaldo en democracia no impide ni la sugerencia ni la crítica. Obvio, porque o sea, la democracia. Nadie es infalible. Y porque además se está hablando del interés de millones de venezolanos y de más millones de latinoamericanos afectados por esa crisis de Venezuela. Gracias, Carlos. Muy amable por tu tiempo, por conversar con nosotros. Volveremos a hablar. Mucho gusto, encantado. Hacemos una pausa, regresamos en breve.